Buenos días en esta mañana de este precioso domingo, julio 5. Es un placer, es un honor para mí el poder llegar hasta sus hogares, siempre y cuando usted nos abra las puertas de su casa. Y realmente gracias a Dios por el privilegio que tenemos de poder tener estos medios. Sin ello, yo creo que la vida sería un poco más complicada, pero bendito sea el Señor que lo tenemos. Y realmente pues quiero felicitar también a aquellos que son de este país. Realmente feliz día de la independencia, como decimos aquí, Happy 4th of July. Les amamos y acuérdense que Dios siempre tiene planes para cada uno de nosotros. Y bueno, estamos aquí con un propósito. Y ese propósito es siempre y cuando usted y yo le permitamos a nuestro Dios, al Creador del universo, al Creador de nuestras vidas, que se apodere de nosotros y rendirnos nosotros a Él, para que Él haga la obra perfecta en cada uno de nosotros. En esta mañana es un honor para mí el poder llegar, como dije anteriormente. Y bueno, el mensaje para esta mañana yo lo he titulado El propósito de Dios. Muchos de nosotros a veces podríamos preguntarnos cuál es el motivo, la razón por la cual yo estoy en este mundo. Algunas personas viven sin rumbo, sin dirección. Pero qué hermoso es que cuando nosotros conocemos de Cristo Jesús, dice la palabra del Señor que nuestra brújula ya viene a ser el Espíritu Santo. Él es el que está todos los días con nosotros, porque acordémonos que cuando Jesús se fue, Él dijo, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar huérfanos, voy a dejar a un consolador, y ese es el Espíritu Santo, el que va a estar todos los días en su vida, con usted, todos los días que estemos aquí en esta tierra. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí para usted, disponible las 24 horas del día, para que usted y yo podamos descansar en el Señor. Amén. Así que bueno, entramos. Hay algo bien importante que en esta mañana he estado considerando y digo, bueno, la mayoría de nosotros como cristianos sabemos quién fue Pablo. Algunos me dirán, Pablo fue el perseguidor, el que perseguía la iglesia, pero bueno, vamos a entrar ahí, ¿ok? Y bueno, ahora imagínese usted, un día alguien me abordó este tema de Pablo a mí, no hace mucho tiempo. Y esta persona empezó a decirme que Pablo era un soldado común y corriente, como los de ahora de nuestro siglo XXI. Y empezó a decirme él algunas cosas que sí están en la Biblia y me llamó la atención, y por ello es que el tema de hoy en la mañana es el propósito de Dios. Y quiero hablar varios temas, profundizar acerca de quién fue Pablo. La mayoría de nosotros, los cristianos, hemos oído de Pablo. Sabemos quién fue Pablo en la Biblia, pero existe un largo legado de Pablo aquí en las Sagradas Escrituras. Y bueno, vamos a entrar en ello. Y mire usted, antes de que entremos ahí a la palabra del Señor, algunos no saben esto, pero Pablo fue el mayor autor de los libros del Nuevo Testamento. Hizo una serie de viajes misioneros por muchos lugares, abarcando gran parte del mundo, sobre todo Asia. Y ahí está el porqué, el tema de esta mañana. Fue un perseguidor de la iglesia. Tal vez para algunos la historia de Pablo no tiene mucho sentido. Figúrese usted, un día era el perseguidor número 1 de todos los cristianos. Era el asesino, por decir así, de los cristianos, de aquellos que creían o llevaban el mensaje de Jesucristo. Y sabe que es bien triste
todo lo que sucede, pero realmente vamos a entrar ahí. Mi deseo es profundizar un poco acerca de los hechos que están marcados en la Biblia, acerca de quién fue este gran personaje. Para mí, en lo personal, fue un gran líder, un gran pilar, una persona que he aprendido mucho de los escritos de él. Y realmente pues vamos a entrar ahí. Y tal vez para otros, pues tal vez a lo mejor sería como esta persona que vino y me dijo a mí hace unos cuantos días. Él fue un simple soldado. Y me sacó y dice, él vendía carpas o casas de campaña para poder sustentarse. Pero bueno, vamos a entrar ahí, lo vamos a dejar ahí, pero vamos a entrar ahí a la palabra del Señor. Y primero vamos a entrar Pablo el perseguidor. Y vamos a ir allá a Hechos capítulo 8, del verso 1 al 3. Y si usted tiene Biblia, pues búsquela ahí en su casa y vamos a leer la bendita y sagrada palabra, el gran manual que nuestro Dios nos ha dejado para cada ser humano en este mundo, porque ese es el mejor manual que cada uno de nosotros necesitamos. Hechos capítulo 8, verso 1 al 3, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en su verso 1, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte, bueno, vamos a entrar ahí, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia entrando, mire usted, de casa en casa, arrastrando hombres y mujeres para llevarlos a la cárcel. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle que el Señor nos hable. Yo necesito de la palabra del Señor, yo necesito del sabio consejo, como cada uno de nosotros en esta tierra y especialmente ahora en esta época en la cual estamos viviendo. Amén. Le invito ahí a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, te damos honra, Señor, porque tú eres el Dios de ayer, hoy y por todos los siglos. Tú eres el Dios que hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y Señor, sin ti no se podría hacer absolutamente nada. Sin ti, Señor, el hombre viaja como un mosquito en el espacio, sin rumbo y sin dirección. Señor, pero gracias a ti que tú pagaste el precio para que cada uno de nosotros pudiéramos entender lo que tú eres para el ser humano, para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Espíritu Santo, yo me hago a un lado y dejo que tú ministres, que tú me hables en esta mañana primeramente a mí, porque yo necesito de ti, Señor, cada día, cada segundo de mi vida. Y en esta mañana, Señor, háblanos, que queremos escuchar tu dulce voz, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Figúrese usted lo que acabamos de leer. Yo no sé, pero muchas de las veces, como yo digo a la iglesia, yo trato de poner lo que leo en las escrituras como una película, porque de esa manera puedo entender mejor la palabra. Y le pido al Espíritu Santo que me ayude a enfocarme en el centro de lo que es esa película, de lo que es esas fotografías que estoy viendo a través de las Escrituras. Pero mire usted lo que encontramos aquí en primera plana, hablando de Saulo, el gran perseguidor. Y mire que es una tremenda condición lo que está ahí sucediendo. Porque la Biblia es clara cuando nos habla, pero ¿sabe? Lo más triste de este pasaje que acabamos de leer es que Pablo asolaba la iglesia y era muy bueno en lo que hacía.
Jesús dijo que todo lo que nosotros hagamos, ahora que conocemos a Cristo Jesús, lo hagamos como que lo estamos haciendo para Él. Pablo era una persona dedicada a lo que hacía. Perseguir a los cristianos de aquella era su punto número uno, digamos, su prioridad máxima en la vida de Pablo. Ahora en nuestro mundo miramos muchas situaciones encontradas, muchas situaciones confusas, pero realmente figúrese allí en esa palabra. Quiero que por favor nos enfoquemos un poco ahí en lo que acabamos de leer. Y el único delito para las personas que pregonaban el evangelio en aquel entonces, era solamente decir que Jesús era el Redentor, que Jesús era el Hijo de Dios, que solamente se podía llegar al Padre solamente a través de Jesús. Era todo el gran mensaje que se divulgaba en aquel entonces. Y Pablo se deleitaba en arrastrar a estas personas que su único error o su único pecado era el pregonar de Cristo Jesús. Era todo lo que hacía. Era celoso de lo que él hacía. Realmente era una situación, era una película sin esperanza para el cristiano de aquel entonces. Sin nada de qué ampararse, porque sabe, si Pablo tenía las credenciales para poder llevar a cabo su trabajo y era muy preciso en lo que hacía, no fallaba. Él era perfecto en lo que hacía, y dice la palabra, y usted lo puede leer en casa, todo el capítulo 8. Dice que iba a las casas y sacaba, no le importaba quién fuera. No le importaban los medios que aquella persona pudiera tener. Era simplemente porque él se deleitaba en lo que hacía. Y ahora digo yo, en nuestros tiempos, ¿qué sucedería si nosotros tendríamos esa clase de persecución de que el único delito que nosotros podíamos haber cometido era venir a la iglesia, era escuchar de la palabra, era compartir de nuestro Salvador? Imagínese usted. Sería un caos en nuestro mundo. Y en lo personal creo que si Pablo hubiera seguido en su trabajo, la iglesia de aquel entonces hubiera tenido grandes complicaciones. Pero qué hermoso es que nuestro Dios es un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo conoce. A Él no lo podemos impresionar. Y dice la palabra del Señor que Pablo era perfecto en lo que hacía. Él se deleitaba en lo que hacía y lo hacía con gran entusiasmo, porque ese era el ministerio, eso era lo que él hacía en la vida diaria. Ese era, en otras palabras, el trabajo de las 7, como ahora en nuestro mundo moderno tenemos, de las 7 a 3:30 de la tarde o a 5 de la tarde. Eso era lo que él hacía. Así como en nuestras compañías se nos exige de que nosotros vayamos y aprovechemos el tiempo para beneficio de la compañía, y realmente que ahora como cristianos tenemos que hacerlo como que si lo hacemos para Dios, porque de esa manera estamos agradando a Dios y también a nuestros empresarios. Pero seguimos ahí. Pablo era un hombre determinado. Y realmente había prometido acabar con los cristianos de aquella era. Es tremendo de que ahora en nuestro siglo XXI estemos siendo bombardeados por esta epidemia, por el COVID-19. Es tremendo. Pero Dios siempre permite las cosas con un propósito. Y le voy a decir por qué. Porque Dios sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe perfectamente lo que había en el corazón de Pablo. Pablo era una persona que lo que emprendía, lo que empezaba, lo terminaba. Ahora en nuestro siglo moderno, habemos muchas personas que empezamos una tarea y muchas de las veces no la terminamos. No somos precisos en lo que hacemos.
Muchas de las veces vamos a nuestro trabajo y realmente no podemos sacar adelante lo que nosotros debemos hacer en las compañías para las cuales estamos trabajando. Y es terrible la situación que estamos viviendo ahora mismo en nuestro siglo moderno. Hay mucha gente que está viviendo, como digo yo, como mosquitos en el espacio, y es triste y lamentable. Nuestro mundo moderno, muchas de las veces dependemos de los medios. ¿Qué nos dicen los medios? En aquel entonces, cuando Pablo perseguía la iglesia, tal vez definitivamente no habían los medios que nosotros tenemos ahora en el siglo XXI. Pero el cristiano de aquel entonces sabía que si se encontraba con Pablo, habían dos únicas soluciones: una, ir a la cárcel, o ser muerto. Era terrible lo que Pablo era. Y muchas personas lo han puesto como el hombre más sanguinario de la tierra de aquel entonces. Y Dios siempre, y siempre he dicho yo esto, para Dios no hay una persona tan mala, tan cruel, tan fuera de base, que no merezca la salvación que Cristo Jesús nos ha ofrecido. Y no hay persona tan buena que merezca la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Ahora, mire usted, acabamos de ver parte de aquel personaje que asolaba, dice la palabra del Señor, y el griego nos habla y dice que donde Pablo caminaba, esto no está en la Biblia, pero los grandes escritores lo ponen de esta manera y ponen esta fotografía y dicen de que donde Pablo pasaba, las calles eran asoladas. En otras palabras, como que la muerte iba caminando ahí. Es terrible. Y ahora en nuestro siglo moderno, wow, qué bendición tenemos nosotros ahora de que en cualquier lugar podemos decir que somos cristianos sin tener mayores represalias, sin tener mayores castigos que nos puedan dar. Pero en esta mañana yo quisiera entrar ahí a la conversión de Pablo. ¿Cómo es que un hombre tan malo, tan perverso, tan sin escrúpulos, por decirlo así, se convierta? Y es que yo me gozo y me emociono porque sé con toda seguridad de que un día voy a conocer a Pablo, un día lo voy a ver allá en la patria celestial. Porque definitivamente a través de él he sido ministrado muchas de las veces. He podido tener claridad en muchas preguntas que yo he tenido en mi diario vivir muchas de las veces. Ahora bien, mire usted, aquí es donde viene lo contrario. Estando Pablo haciendo su trabajo, yendo por el camino, cuando Dios decide, es tiempo de cambiar este trabajo que hacías tan bien. Yo digo, y muchas de las veces me pongo a pensar en esto. He visto personas en mi vida que son profesionales en lo que hacen. Hacen cada situación. Uno de mis cosas o de lo que yo he sido fuerte es la electricidad y la construcción de casas. Y muchas de las veces la persona que no visualiza el producto terminado podrá decir solamente hay unos cuantos paredes ahí sin nada que les adorne, sin nada que terminado.
Pero el que hace esto, el que trabaja para esto, ya puede ver el producto terminado y cómo funciona. Así es nuestro Dios. Dios sabía perfectamente que Pablo era perfecto en lo que hacía y no fallaba, no erraba. Porque sabe, otra de las cosas que se me pasó por alto ahorita es que Pablo tenía las credenciales para ir a perseguir a toda aquella persona que se rebelara en contra de la era de aquel mundo en aquel entonces, o de la religiosidad, mejor dicho. Él iba y arrasaba con lo que se le cruzara y no le importaba y no tenía misericordia. Pero qué lindo es que cuando Dios lo llama, Dios no, por eso dice la palabra del Señor, que Dios no hace acepción de personas. Dios no mira las cosas que yo como Abner puedo hacer. Dios me mira más allá. Dios te mira a ti más allá de lo que tú te miras. Porque Él te creó y Él te creó con un propósito. Dios te dejó aquí en esta tierra con un propósito. No estás aquí de pasada, estamos aquí de pasada. Pero nuestro territorio, nuestra vida no es solamente aquí. Tenemos un alma, que esa alma, dice la palabra del Señor, que va al Padre. Esa es la que le pertenece al Padre, al Creador de tu vida y de mi vida. Ahora bien, Pablo, mire lo que viene aquí. En Hechos capítulo 9, verso 6, me encanta lo que sucede ahí. Jesús mismo intervino con Pablo. Jesús mismo le habló a Pablo ahí en ese versículo. Y realmente muchas de las veces Dios nos ha hablado a nosotros de diferentes maneras y muchas de las veces hemos escuchado la voz de Dios literalmente, o muchas de las veces Dios nos ha hablado a través de otra persona, o muchas de las veces Dios nos habla a través de la bendita palabra. Dios nos habla de diferentes maneras, pero en este caso con Pablo, en otras palabras, Pablito, se acabó lo que hacías. Ahora lo que hacías con tan perfecta condición, ahora lo vas a hacer y ahora va a ser todo lo contrario de lo que tú hacías. Aleluya. Me gozo yo en ello porque sabe, es un Dios que realmente conoce todo. Es un Dios que sabe tu porvenir, sabe mi porvenir. Pablo ni tan siquiera se imaginaba que ese día que iba a perseguir a los cristianos, lo único que tal vez cruzaba en su cabeza era cuántas personas él iba a arrastrar, a cuántas familias él iba a separar, a cuántos hijos iba a dejar allí a la deriva, sin esperanza y sin tener nadie que le pudiera decir absolutamente nada. Es tremendo. Pero qué lindo es, porque cuando Dios nos habla, amigo, hermano, familia, Dios te llama de una manera y no puedes rechazarte. No puedes rechazar el llamado de Dios. Y realmente, por eso digo, Dios nos habla de diferentes maneras. En el caso de Pablo, él tuvo que escuchar la voz de Dios, escuchar quién le llamaba. Y me encanta porque sabe, solamente una persona con un corazón arrepentido puede decir lo que ahí en ese versículo dice. Y Pablo, y dice en su capítulo 9, verso 6, dice, y él, o sea Pablo, temblando, mire usted, y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando verdaderamente conocemos a nuestro Dios y tenemos un encuentro con Él, caemos rendidos de esa misma manera, o si no más aún que Pablo en ese entonces. Porque sabemos de que nuestra vida
no depende de nosotros mismos. Pablo aquí dice rendido, él sabe perfectamente de que con quien está hablando no es una persona cualquiera. Por eso él se refiere y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué tengo que hacer? En otras palabras, qué lindo es de que en nuestra vida podemos ver de cómo Dios nos ha hablado de diferentes maneras. Ahora estamos pasando una situación en nuestro mundo, en nuestros países, en nuestro globo terráqueo, situaciones que son adversas a la humanidad, y Dios, como he dicho antes, las permite con un propósito, para que nosotros sepamos que nuestra existencia aquí en la tierra tiene sentido, tiene valor. Y Dios está esperando que el mundo, que tú y yo vengamos así como Pablo. Que no importa lo que tú hayas hecho en el pasado, Jesús te dice en esta mañana, si lo has recibido como tu Señor y Salvador, si te has entregado a Él de corazón, así como Pablo lo declara allí en el verso 6 del capítulo 9 de Hechos, si has tenido ese encuentro con tu Dios, tienes que saber de que aquí en esta tierra estamos de pasada y Dios tiene un propósito para ti. Dios te trajo ahí donde estás, no por tus propias fuerzas. Tal vez alguien me dirá en esta mañana, yo llegué aquí porque yo quise, pero atrás de ti está Dios. Y Él es el que te permitió llegar ahí. Tal vez en esta mañana estés pasando situaciones adversas, difíciles, complicadas, que tal vez el mismo doctor te ha dicho no hay esperanza. Acuérdate que Cristo Jesús es tu esperanza, es mi esperanza. Porque vuelvo y digo, Él te puso ahí con un propósito. Y Dios te eligió a ti con un propósito. Dios te está llamando ahora a través de estos medios para que sepas que Él todavía te está esperando. Dios jamás te va a dar la espalda. Dios jamás me va a dar la espalda. Dios siempre está queriendo de que nosotros vayamos, así como Pablo le dice en ese verso 6, y le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pablo, después de ser un asesino, después de ser un perseguidor de la iglesia de la era pasada, de esa era, de esos tiempos, él después entiende que el llamado que Jesús le hace y le dice, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, dura cosa es que tú te estés lastimando por tu propia cuenta. Dios sabe, hermano, amigo, familia, lo que Él tiene para ti y para mí. Pero muchas de las veces nosotros no podemos ver lo que Dios está preparando para nosotros porque estamos lamentablemente desenfocados. Estamos lamentablemente fuera de sintonía. A Pablo se le dice aquí, vas a ir a tal lugar y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Porque Dios prepara el camino, Dios prepara las personas que te van a bendecir, que te van a ayudar para que tú y yo, para que tú puedas caminar y ser la diferencia en un mundo que está lleno de pecado, en un mundo que está lleno de maldad, en un mundo que está lleno de pandemia. Dios te eligió a ti y me eligió a mí, a cada uno de nosotros de este siglo XXI, para que pregonemos que en Cristo Jesús hay esperanza. Y Pablo hace lo que se le dice.
Jesús le da una orden. Muchas de las veces a nosotros Dios nos ha hablado de muchas maneras, como dije al principio, y la verdad es que a Dios lo único que le importa, creo yo en lo personal, es que cada uno de nosotros sepamos que en Él podemos llevar a cabo grandes cosas. Cuando Jesús escogió a los 12 apóstoles, no escogió a los más sabios de aquel entonces. No escogió a los más inteligentes de aquel entonces. Jesús escogió a los hombres más ordinarios de aquel entonces para hacer un trabajo extraordinario que todavía, más de 2000 años, este trabajo sigue siendo eficaz. Personas se siguen salvando, personas siguen cambiando sus vidas de ir al infierno, ahora van para la vida eterna. Aleluya. Es increíble de cuánto Dios puede hacer por ti. Y en esta mañana, ya para terminar, Pablo aceptó el propósito que Dios tenía para él. Ahora yo te quiero hacer una gran pregunta en esta mañana. ¿Has aceptado el propósito con el cual Dios te llamó? De la vida que llevabas, hacia donde Él te lleva. Dios te ha llamado para que hagas la diferencia en nuestro mundo moderno. No debes de tener miedo, porque el mismo Jesús ha prometido estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. Él dejó a un consolador que va a estar todos los días de tu vida, y pase lo que pase, si tú y yo confiamos en Él, vamos a ver la bendición de Él. Vamos a poder sobrepasar aún las adversidades. Pablo no le importó de que después de ser un número uno en lo que hacía, ahora es también odiado, ahora él es perseguido. Muchas de las veces Dios hace o permite cosas en nuestro diario vivir para que nosotros recapacitemos y entendamos que solamente Dios en su majestad tiene control aún de aquellas cosas que nosotros, tú y yo, no las entendamos. Y en esta mañana sigue la pregunta. Dios te trajo ahí, te puso ahí donde estás con un propósito. Tal vez tú en esta mañana dirías: pastor, yo no tengo nada que ofrecer, no tengo mucho que ofrecer. Jesús te salvó a ti para que vayas y llevemos el evangelio de Cristo Jesús a aquellos que están perdidos, a aquellos que están sin esperanza. En otras palabras, mi hermano, tú eres la esperanza de ese que está perdido. No puedes hacer mucho. Ora, intercede, que el Señor a través de tus oraciones mande personas que para aquel que está perdido, para aquel que está desahuciado, para aquel que está desequilibrado, pueda venir y conocer a ese dulce Salvador que Pablo encontró cuando Cornelio va a orar por él. Nosotros como seres humanos somos malos, somos crueles, porque miramos lo exterior, pero hay alguien que está mirando tu interior, hay alguien que está examinando mi corazón y tu corazón. Él no mira lo de afuera, Él mira un corazón contrito y humillado. Dijo él que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando tú y yo reconocemos que el gran Salvador tiene un plan para nuestras vidas y nuestras familias, vamos a poder cantar victoria, vamos a poder ver lo que Pablo ve y todo lo que Pablo hizo. Él en cierto pasaje habla y dice: todo lo que he sabido, lo que sabía, lo tengo por basura,
comparado con lo que he encontrado con mi Salvador. Tal vez en esta mañana tú no tengas mucho que ofrecer. Tal vez en esta mañana tú te hayas quedado estancado ahí. Tal vez en esta mañana alguien te traicionó. Tal vez en esta mañana alguien te vituperó. Tal vez en esta mañana alguien quiso hacerte daño. Pero el Señor te dice en esta mañana: yo te traje aquí con un propósito. Solamente, como se le dice a Pablo más adelante, bástate de mi gracia. Solamente acércate al Señor ahí donde estás. Y el Señor allá hará aquellas cosas que tú y yo no podemos. El Señor va a obrar cuando tú y yo no sepamos. Pero debemos de venir y hacer lo que Pablo dijo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? En esta mañana, si estás enfermo ahí donde estás, yo te invito. Acuérdate que Jesús nos ha dicho que por sus llagas cada uno de nosotros fuimos curados. Si estás triste en esta mañana, el Señor te dice: yo te saqué de donde tú estabas, donde nadie daba nada, y ahora yo te he hecho mi hijo y mi hija. Porque de tal manera Él te amó, porque de tal manera Él nos amó. En esta mañana, si necesitas arreglar tu situación, tal vez contigo mismo, con tu familia, yo te insto, te hago un llamado a que no mires las cosas del pasado. Si el pasado te estaba lastimando, toma una decisión ahora, como Pablo lo hace y como cada uno de nosotros lo hemos hecho. Toma una decisión de dejar esas cosas y ahora emprender un nuevo camino, porque Jesús te ha prometido que lo mejor está por venir. Jesús no te va a dejar tirado. El ser humano te puede dejar tirado, pero Él jamás te dejará. Y en Cristo todo es posible. Con Cristo todo es posible. Pablo dijo: yo prosigo al blanco que es Cristo, y voy corriendo en una meta. Este mundo es nuestra meta. Este mundo es la preparación para el porvenir, para la vida eterna. Tú y yo estamos aquí con un propósito, y Dios quiere en esta mañana hacernos recapacitar para que podamos venir a Él y poder entender que los misterios que Él tiene son grandes y maravillosos y de bienestar para cada uno de los suyos. En esta mañana te invito a orar ahí donde estás. Si estás enfermo, créele a la palabra del Señor. No me creas a mí, créele a la palabra. Porque Isaías 53 dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Solamente Él es capaz de perdonarte y limpiarte y ponerte en un lugar especial. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar aquí, Señor. Y Señor, gracias, porque sabemos que tú eres el hacedor de maravillas. Y sin ti, Señor, nuestra vida, Señor, sería un fracaso. Señor, en esta mañana hemos aprendido, Señor, que tus planes no son nuestros planes, oh Dios. Pablo, ese día que tuvo el encuentro contigo, seguramente, Señor, iba a matar a más de alguna persona, a más de una familia iba a destruir. Pero, Señor, tú lo llamaste, como nos llamaste a cada uno de nosotros, Señor. Y nos perdonaste y nos reconciliaste con el Padre, oh Dios. Y en esta mañana, Señor, yo vengo a ti, Señor, y te pido que tú, Señor, dirijas nuestros pasos. Señor, que esa persona, Señor, que está ahí, Señor, oyendo, Señor, que ha oído, Señor, el mensaje de esta mañana, ahora mismo, Señor, te crea a ti, Señor.
Si hay algún enfermo en esta mañana, en tu nombre, oh Dios, literalmente ponemos manos, Señor, ahí, Señor, como nos ordena tu palabra. Y nos dice que sobre el enfermo pondremos manos y el enfermo sanará. Gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Padre. Pero aquel, Señor, que está ciego, Señor, que no te ha visto todavía, Padre amado, Señor, que no puede verte, Señor, ábrele los ojos. Que así como Cornelio cuando Señor Jesús oró por Pablo, las escamas se le salgan, se le caigan, Señor. Ahora mismo, Señor, esa persona pueda verte a ti como el Salvador, Señor, el hacedor de maravillas. En esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús, lo imploramos. Gracias, Señor. Te amamos. Busca, cuando pase todo esto, busca una iglesia donde congregarte y cambia las cosas que te hacen daño hoy, que te han hecho daño hasta hoy, y elige el cambio que Dios tiene para ti. Dios te bendiga, te amamos. Un fuerte abrazo.